Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de lo que son las expresiones algebraicas, pero para eso primero quiero que repasemos algunos conceptos. En primer lugar, el lenguaje coloquial es aquel que usamos informalmente o de manera oral, mientras que el lenguaje simbólico es aquel que utilizamos en matemática con números y símbolos. Por ejemplo, en lenguaje coloquial podemos decir el doble de 7, pero en lenguaje simbólico lo escribiremos utilizando números, el doble de 7, con el signo que corresponde a la multiplicación. De igual manera, podemos hablar de la diferencia entre 5 y 8. Cuya expresión en lenguaje simbólico la escribimos de la siguiente manera. Recuerden que la diferencia implica siempre una resta. Además, podemos escribir en lenguaje simbólico expresiones más complejas, como por ejemplo el cuádruple del cuadrado de 2. Si hablamos del cuádruple, hablamos de que vamos a tener que multiplicar algo por 4. Entonces será 4 por el cuadrado de 3, es decir, 3 al cuadrado. El cuádruple del cuadrado de 3. Si queremos escribir en lenguaje simbólico al siguiente de menos 2, para obtener el siguiente de menos 2, lo que hay que hacer es sumarle 1. Recordemos que el siguiente de un número entero lo obtenemos corriéndonos una unidad a la derecha en la recta numérica, es decir, sumando 1. Ahora, si queremos representar, por ejemplo, al siguiente de un número cualquiera que no conocemos, lo que sí sabemos es que le vamos a sumar 1, pero lo que no conocemos es al número en cuestión. Entonces, para representarlo, utilizaremos una letra cualquiera. Por ejemplo, X, pero podría ser cualquier letra. En este caso, la expresión representa al siguiente de un número. La X podría tomar cualquier valor, 1, 2, 3, 2 millones, menos 5 millones, cualquiera de esos valores. Esta expresión habla en general, habla de el siguiente de un número. Esta expresión, que está formada por números, letras y operaciones matemáticas, es precisamente una expresión algebraica. Entonces, una expresión algebraica es una combinación de letras y números relacionados entre sí por una o más operaciones. Pensemos entonces cómo serán las expresiones algebraicas que representan a estas dos situaciones. Tengamos en cuenta que, así como para obtener el siguiente de un número nos corremos una unidad hacia la derecha en la recta numérica, para obtener el anterior nos corremos una unidad a la izquierda. Es decir, restamos una unidad. Entonces, el anterior de un número va a ser restarle una unidad al número en cuestión, que no lo conocemos. Como no lo conocemos, utilizaremos una letra para representarlo. En este caso, X. Para obtener el triple de un número, lo que hacemos es multiplicarlo por 3, es decir, que la expresión será 3 por el número. Pero de nuevo, al número no lo conocemos. Entonces usaremos una letra para representarlo. Por ejemplo, Z, ya que no necesariamente tiene que ser X. Puede ser cualquier letra. Ahora, pausa el video y escribí las expresiones algebraicas de estas 4 situaciones. En el primer caso, nos habla de la diferencia entre el cuadrado de 3 y el cubo de un número. Sabemos que si nos habla de una diferencia, habla de una resta. Pero ¿entre qué números? Entre el cuadrado de 3, o sea, 3 al cuadrado, y el cubo de un número, o sea, el cubo de un número que no conocemos, el cubo de X, por ejemplo. En el segundo caso, nos habla de un número aumentado 2 unidades, o sea, que si aumentamos 2 unidades a algo, le vamos a sumar 2 unidades. ¿A qué le vamos a sumar 2 unidades? A un número que precisamente no conocemos, por lo que usaremos una letra cualquiera para representarlo, por ejemplo, A. Entonces, A más 2 representa un número aumentado 2 unidades.
El tercer caso habla de el triple del anterior de un número. Es decir, si nos pide el triple de algo, vamos a ese algo tener que multiplicarlo por 3. ¿Y a qué tenemos que multiplicar por 3? Al anterior de un número, o sea, a x menos 1. ¿Sí? Recuerden que para obtener el anterior de un número hay que restarle una unidad. Pero acá nos hace falta un detalle importante. Este 3 está multiplicando a todo el anterior de un número. Por eso van unos paréntesis, el triple de toda esta expresión que representa el anterior de un número. Por último, si queremos expresar la mitad de un número, para obtener la mitad de algo, lo partimos en 2 a la mitad. Es decir, dividimos por 2. ¿Y a qué dividimos por 2? Al número, que como no conocemos, nuevamente lo vamos a llamar como una letra cualquiera, por ejemplo, z. Espero que haya quedado claro lo que son las expresiones algebraicas y cómo representar una determinada situación mediante una expresión algebraica. De todas formas, saben que ante cualquier duda pueden escribirme. Hasta la próxima.